Hola, hola, buen día. ¿Me escucho bien? Buen día, profe. Sí, profe, se escucha bien. Ok, muy bien. Bueno, ya perdón por el retraso. Ya No se ando por preocupe. acá. Ok, bueno, pues vamos a empezar con el, las clases del día de hoy, el maratón del día de hoy. Pero bueno, viernes de maratón de bases. Pero bueno, ok, pues vamos a continuar con el tema 6. El día de ayer terminamos de ver la tercera forma normal. Vamos a continuar el día de hoy con dos formas normales más y con eso terminaríamos el tema. Entonces, bueno, ya habíamos platicado de la construcción del modelo relacional, ¿verdad? De esta parte, nada más aquí para recordar, hacer énfasis en que este modelo debe de salir tal cual del proceso de normalización, tal cual como lo indique sus expresiones que hayan obtenido. A partir de estas expresiones se construye el modelo, ¿ok? Debe de coincidir con lo que nos dan las expresiones, para validar, ¿no? Que el proceso haya estado correcto, ¿no? Hablamos también de hacer un posible refinamiento. El modelo relacional directo que sale no contempla artificiales ni ninguna opción de posible refinamiento. Eso se hace ya en un paso posterior, ¿no? Y por último, comentamos que en un examen no es necesario hacer ese refinamiento. Con que lleguen a este modelo es suficiente, ¿no? Bueno, formas normales de orden superior. Vamos a ver dos de ellas. La primera se le llama forma normal de Boyce-Codd. Entonces, esta forma normal se considera como una variante de la tercera forma normal, ¿no? Pues fue desarrollado por ahí de los 70s en conjunto, por eso se llama así, con Boyce y Edgar Codd, ¿ok? El creador de las reglas de Codd que vimos en el tema 3. Entonces, para entender, vamos a suponer, a revisarlo de forma general y después lo aplicamos a un ejemplo, ¿no? Entonces, esta forma normal se puede aplicar cuando tenemos una situación como esta. Vamos a suponer que tenemos otra vez una tabla y observen que tiene una llave primaria compuesta. Entonces, esta forma normal aplica cuando tenemos llaves primarias compuestas. ¿Ok? Y la definición dice así. Ocurre con tablas con PK compuesta, en donde tiene atributos, esta tabla, ¿ok? En donde, que son dependientes, perdón, determinantes, sería la PK, y también tiene atributos. Eh, pero resulta que detectamos que alguno de estos atributos, ya sea C o sea D, también pudieran ser determinantes. Es decir, en este caso, en este ejemplo, C, ¿ok? Por sus características también pudiera ser determinante de B, como pueden ver aquí, ¿ok? Es decir, los valores de C también determinan a B, pero por alguna razón C no se eligió para formar parte de la PK, sino se eligió a B. Entonces, cuando esto ocurre, muy probablemente tenemos aquí una redundancia, ¿no? Una redundancia, y que ahorita vamos a ver que quién va a ser, si B o C. Entonces, cuando se cumple esta relación que C puede determinar los valores de B, ¿ok? Puede darse el caso en el que este, pudiéramos hacer un intercambio. Es decir, observar que el campo C determina el valor de B, ¿ok? Pero el campo C no formó parte de la PK. Cuando esto se cumple, pudiera darse el caso que C entonces pudiera también haber sido seleccionada con B, perdón, como parte de la PK. Ahora, por otro lado, ¿no? Nótese que esta relación, esta dependencia funcional C, C que depende de B,
se le parece un poco a qué tipo de dependencia de las que vimos el día de ayer. Observen y quisiera que me dijeran a cuál de las dos tipos de dependencias que vimos se le parece. No es exactamente igual, pero es similar. A ver si detectan. ¿Podría ser una transitiva, profe? Transitiva no, porque recuerden que las transitivas dijimos que ocurrían cuando, ¿qué condición debería de cumplir una transitiva? Si aquí tenemos dos atributos que forman a la PK, una transitiva que dijimos que debía, qué característica debería tener, que tanto el atributo determinante, ¿no? Como el dependiente no deberían de formar parte de la PK. O sea, tenemos una relación así, por ejemplo. Ni este forman parte de la PK. Pero aquí sí, ¿no? Uno de ellos forma parte de la PK. ¿Qué pasaba en las parciales, que era el otro caso? En las parciales decíamos que cada uno de los atributos que forman a la PK por sí solo puede determinar al menos un valor. ¿Están de acuerdo que aquí pasa algo parecido entre B y C? Pero nada más que está al revés. ¿Sí lo visualizan? Si la relación, si la dependencia funcional fuera así, es decir, de B a C, como esto, así. Entonces, este tipo de relación, más bien tipo de dependencia, ¿cuál es? ¿Parcial o transitiva? Si estuviera así. ¿No? ¿Parcial o transitiva? Transitiva. No. ¿Ya no se acuerdan el día de ayer? ¡Qué barbaridad! Esta dijimos que era de cómo se llama y cómo se llama esta. Cuando tenemos una dependencia funcional que no depende de la PK. La de izquierda es transitiva y la de la derecha es parcial. Esta es transitiva y esta es parcial. Cuando B por sí solito determina al menos un valor. Les decía acá, si la relación funcional, la dependencia funcional que hay con B y C, si estuviera al revés, de B a C, es decir, B forma parte de la PK y C no. Entonces, esta que es transitiva o parcial, si estuviera al revés. Parcial. Parcial, ¿ok? Se le parece mucho a una parcial. Nada más que está al revés, ¿sí lo ven? Está al revés. C determina a B, ¿ok? Entonces, aquí la idea de esta forma normal es que, bueno, C tiene la característica de ser atributo determinante, ¿no? Entonces se propone que en esta situación hacer un switch. Oye, ¿y qué pasa si intercambiamos a B con C? Es decir, si invitamos a C a que forme parte de la PK y a B la quitamos de la PK y la pasamos para acá. Es decir, hacemos aquí un switch entre B y C. Esto puede ser válido, ojo, siempre y cuando C tenga esa característica, que por su naturalezas, por sus valores, pueda determinar a los valores ya sea de B o de A, o pudiera formar parte de la PK. Entonces, si esto es válido, podríamos hacer ese switch. Entonces, vamos a suponer que lo hacemos, entonces intercambiamos a B y a C y nos quedaría esto. Aquí se movió un poquito la flecha, debería de ser de C a B, no de B a D. Esto está mal. Se movió un poquito, debería de ser así. ¿Ok? Entonces, si esto ocurre, ahora sí que se forma una dependencia parcial. ¿Ok? Se forma una dependencia parcial que va de C a B. ¿Ok? ¿Y qué hicimos? ¿En qué forma normal podemos eliminar las parciales? ¿Se acuerdan?
En la segunda forma. En la segunda forma normal. Entonces, al tener aquí una dependencia parcial, ¿qué podríamos hacer? Eliminarla. ¿Cómo me quedarían aquí? ¿Cómo me quedarían los diagramas si aplicamos segunda forma normal? De acuerdo a lo que vimos el día de ayer, si detectamos una dependencia parcial, ¿qué hicimos con ellas? ¿Cuál es el procedimiento para eliminarla de esta tabla? Poner en otra tabla C y B y quitar el original a B. Muy bien, creamos una tabla 1 que estaría formado por, ¿quién sería su llave primaria? C. Sería C, muy bien. ¿Y su atributo? ¿O qué atributos tendría? Sería B. Sería B, muy bien. Ok. Ahora, de acuerdo a lo que vimos ayer, dijimos, por cada dependencia, en este caso parcial que detectamos, se crea una tabla nueva. ¿Y qué hacíamos con la original? Quitar a B. Quitábamos al atributo dependiente, que en este caso es B, y C se queda. Por lo tanto, la tabla original nos quedaría así. La llave primaria sería igual, se queda A, se queda C, ¿ok? Y ahora únicamente tenemos aquí ¿a quién? AD. A D, ¿ok? Así, ¿ok? Esta sigue siendo llave primaria que determina a D y aquí que creamos una tabla nueva, ¿ok? Entonces, con base a esto que hicimos, que es justamente esto, ¿no? Nos queda la tabla original con D, con B, perdón, y la tabla original con D, ¿ok? Desde la tabla original, esta sería una tabla nueva. Entonces, de la tabla original que eran 4 atributos, nos quedamos con 3 y en la otra tabla quedó B. Entonces, con base también a lo que vimos ayer, ¿cuál de todos estos 4 atributos, al haber aplicado segunda forma normal, pudiéramos detectar que estaba causando redundancia? A, B, C o D. Traten de hacer un poquito la analogía con el ejemplo que hicimos ayer. Cuando generamos tablas nuevas, ¿qué atributos fueron los que ya no generaban redundancia después de aplicar una forma normal? Ok, aquí levantaron mano, adelante. Eh, ¿Serían los dependientes los que ya no generan bueno, en este caso los dependientes de solamente de C, los que ya no generan redundancia? Ajá, los atributos dependientes, es decir, los atributos que sacamos de la tabla original y que los agregamos a la tabla nueva como atributos dependientes, son los que estaban generando la redundancia. En este caso, ¿quién es? B. B. Quiere decir que en este ejemplo, por alguna razón, B lo incluimos en esta tabla de manera incorrecta y estaba generando una redundancia. Al aplicar voice code, entonces aplicamos esta idea, ¿no? de hacer el intercambio porque C puede actuar como parte de la PK y eso nos va a permitir formar una dependencia parcial y al aplicarle segunda forma normal, pues podemos sacarlo de la tabla. ¿Ok? Quedándonos únicamente D. Entonces, B sale y queda en su propia tabla al cumplirse esta dependencia funcional. ¿Ok? Y eso va a provocar que los valores de B ya no generen redundancia. ¿Ok? Entonces, a esto se le llama forma normal voice code. Como pueden notar, pues ya no es tan natural encontrarla, ¿no? Por eso se le conoce como una dependencia, una
forma normal de nivel alto, de orden superior, porque no es tan sencillo identificarla. ¿Ok? Aquí, Jorge, ¿alguien levantó mano? Adelante. Jorge, adelante. Bueno, pero ahí me genera conflictos, profe, porque, Ajá. o sea, así aparentemente sí, ya viéndolo así, como está tal cual, así como así el principio del de ACBD, ah, ¿no sería más fácil? Bueno, digo, estoy hablando a la ligera, en mi ignorancia, pero ¿no sería más fácil solamente pasar, dividir AC y asignarle a una PK artificial y luego BD, pasarla a otra tabla y que esa sea dependiente de esa como PK artificial? No sé cómo darlo a entender. O sea, El de ajá, abajo es el arreglo de abajo, no ese, sino el de abajo. este, El de en bueno, medio, este. ese, sí, ese, mero. O sea, a partir de esto, tú propondrías crearle una Ajá, artificial. Ajá, sí, ABD. O sea, haga de cuenta que dividir esa tabla en dos. O sea, ajá, AC y a AC se le asigna la PK artificial como FK, por así decirlo, de lo que resulta de la tabla nueva que sea la PK y que dependa de BD. Eso mero. ajá. Ok, o sea, tú propones que una tabla nueva sería poner B y D, y a esa BD le pones la artificial, Ajá, así, aquí le pones un ID. eso. Y luego tendrías AC, pero fíjate, aquí el detalle es que A y C está como compuesta, ¿no? Y entonces tú propondrías hacer así, Eso mero. Sí, justamente eso. ID. Fíjate que aquí en realidad lo que estás haciendo, estás provocando una... ¿Qué tipo de relación forzosamente tendría que ser esto? Identificativo. Identificativo. Exacto. Bueno, la pones no identificativa para no hacer una llave de 3, pero me refiero a si sería uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Pues sería Forzosamente, como la estás proponiendo así, tendría que ser de qué tipo. Uno a uno. uno, ¿no? Tiene que Uno, ser uno. uno a uno. Esto está bien, porque al final de cuentas lo único que estás haciendo es dividir la tabla en dos. De todas maneras, una combinación de A y C se asociaría con un ID, que a su vez este ID pues se asocia con estos dos atributos, ¿no? Sí, exacto. Está bien, pero ¿qué crees? No estás resolviendo de todas formas la redundancia. B sigue siendo redundante, ¿ok? Lo único que Ah, hiciste fue dividir el problema en dos. No sé si lo ya. visualizas. Sí, 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 Estás, ya, ya lo. ¿no? O sea, Sí, sí. la redundancia sigue estando acá. Lo único que hiciste fue mover la otra tabla, ¿ok? O sea, este diseño está bien, digamos que es equivalente a, a esta tabla. Nada más que lo dividiste en dos. Pero la redundancia sigue estando aquí, ¿vale? Entonces realmente no Ya. resolvimos el problema de redundancia. Solo lo dividimos, Oh, ya, ya, ya. Sí, ya vi, profe. ¿sí? Ok, entonces el hecho de que separemos los atributos en varias tablas y los liguemos en una relación uno a uno, eso no es normalización. ¿Ok? Porque seguimos teniendo la redundancia. Entonces, fue un buen ejemplo porque aquí podremos comentar que con el simple hecho de generar más tablas y si las asociamos con una relación uno a uno, eso no es normalizar, ¿no? Entonces sí, se dividen las tablas, pero ojo, hay que tener cuidado de ver qué atributos con qué llave primaria, ¿no? Para ver si efectivamente se elimina la redundancia. Aquí no eliminamos redundancia, ¿vale? Y si hacemos de que el ID y B sean una, eh,
como si sea una pk compuesta. entre estas dos, ¿no? Así. Ajá. Lo puedes hacer, pero aquí ya estarías alterando las reglas de negocio. Porque si haces una compuesta, ahora vas a permitir combinaciones extrañas, ¿no? Como de 1 con 1, y vas a permitir que, por ejemplo, B tenga el mismo valor aquí. Este sería B, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ahora, para las reglas de negocio, que va a implicar que tengas dos registros con el mismo valor de B. Aquí ya pudieras provocar, inclusive, todavía podrías agrandar el problema en lugar de reducirlo, porque estás permitiendo estas combinaciones extrañas. Ah, sí. Sí, tiene ¿Ok? razón. Entonces, no. Proponer una PK compuesta, como vimos desde el tema 3, tiene sus implicaciones porque te permite hacer estas combinaciones. Entonces, siempre que propongan una compuesta, que realmente no sea que no salga de manera directa como lo son en las relaciones muchos a muchos. Ahí sí estamos conscientes de que cuando es muchos a muchos, pues forzosamente sí la intermedia tiene que ser compuesta por la naturaleza de la relación. Pero fuera de eso, si ustedes proponen una compuesta, ojo, hay que revisarla con detalle para ver si realmente se justifica que sea compuesta. Ok. Muy bien. Espero haber aclarado la duda con esto. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, ya que más o menos nos quedó claro de dónde estaba el problema, ¿no? B, ahora vamos con un caso práctico. Aquí, digamos, la forma o el tip que les podría dar para, digamos, de forma práctica entender voice code ocurre cuando hacemos estas situaciones. De entrada tenemos una tabla intermedia. Típicamente, voice code lo podríamos identificar en tablas intermedias, siempre. Tenemos una tabla intermedia que normalmente proviene pues de una relación muchos a muchos, en donde tenemos una PK compuesta, por ejemplo, AID, BID, por ejemplo. Y voice code puede aplicar cuando detectamos que aquí hay atributos, ¿ok? Un atributo, vamos a ponerle A1, A2 y A3. Y resulta que estos atributos, ¿ok? Pudieran ser redundantes. ¿Ok? Aquí siempre hemos puesto atributos que dependen de la combinación de ambas instancias, ¿no? De las tablas padre. Pero de repente se nos ocurre poner un atributo que puede que este atributo sea redundante. ¿Ok? Y sobre todo nos vamos a percatar que a lo mejor a 2 pudiera subir acá. ¿Ok? Entonces, cuando eso ocurre, normalmente pasa que tenemos otra tabla. A lo mejor aquí su PK es A2 y luego la ligamos así. Entonces, A2 en realidad es una FK. Entonces, normalmente así se ve un diseño cuando podemos sospechar de voice code. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que probablemente, obsérvese aquí, estamos reutilizando una misma tabla para para representar dos relaciones muchos a muchos. ¿Ok? Entonces, es cuando podemos sospechar que podemos usar voice code. Una tabla intermedia que está usándose para guardar los datos de dos relaciones muchos a muchos, que pudiera ser esta relación, o a lo mejor pudiera ser que también aquí hay una relación muchos a muchos entre esta tabla y esta otra. Entonces, cuando normalicemos, lo que va a pasar es que o esta relación se separa de esta tabla y se crea una nueva, ¿ok? O en realidad nos equivocamos y esta relación no debería de ir a la intermedia, sino debería de ligarse directamente con alguna de las dos, ya sea con esta o con esta, pero nos equivocamos y en lugar de ligarla con alguna de las dos tablas padre, la ligamos con la intermedia.
Eso es lo que típicamente pasa. Cuando nos equivocamos y reutilizamos una tabla intermedia, ahí normalmente es cuarta forma normal, que ahorita vamos a revisarla. Y cuando nos equivocamos y la ligamos con la intermedia, en lugar de ligarla con alguna de las dos tablas padre, es voice code, ¿ok? Es forma normal de voice code. Entonces, digamos que a nivel general un poco ya más práctico, de esta manera podríamos sospechar que requerimos voice code, ¿vale? Bien, vamos a hacer un ejemplo ya con nombres y ya un poco más real para que se entienda. Entonces vamos a leer estas reglas de negocio. Entonces, necesito un voluntario que me ayude a leer este pedacito. ¿Quién dice yo? Adelante. Ah, mira, vamos a darle oportunidad a Miranda que participe. Adelante. Dice, ejemplo, registro de las asesorías y de los profesores asignados a un alumno. Un estudiante puede tener a varios asesores asignados durante un semestre y un asesor puede tener asignados a varios alumnos. Un asesor puede dar varias asesorías. Cada asesoría se identifica por una clave, una asesoría la ofrece un solo asesor. El estudiante puede solicitar asesoría por parte de uno de sus asesores y al acudir se guarda el tiempo que dura dicha asesoría. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esto es más o menos un ejemplo. No sé si les tocó ir a asesorías, sobre todo cuando estaban en el anexo, que en la biblioteca del anexo había un profesor en uno de los cubículos y ahí daba asesoría. No sé si todavía existen esas asesorías. Sí, sí, ¿Todavía? ¿verdad? Ok, ok. Y bueno, aquí vamos a suponer que esas asesorías las da un único asesor por materia, que creo que es así, no sé si todavía sea, que cierto profesor da la asesoría de cálculo, otro profesor da la asesoría de álgebra y es uno solo. Bueno, al menos en este ejemplo así es, ¿no? Es uno solo. Entonces, cuando ustedes acuden a una asesoría, pueden acudir a las que quieran, ¿no? A varias, ¿no? Aquí el asesor dice que puede dar varias asesorías, se refiere a que puede atender pues varias veces a un estudiante, ¿no? Pero la asesoría la ofrece un solo asesor, ¿no? El estudiante cuando vas pues solicita su asesoría y se guarda el tiempo que dura dicha asesoría. Entonces vas a suponer que un estudiante de bases propone este modelo. Detecta la entidad estudiante, la entidad asesor y la relaciona, ¿no? Y hace una relación muchos a muchos. Entonces, dice aquí, ¿no? Un estudiante puede acudir a varias asesorías, ¿no? Y un asesor puede ofrecer varias asesorías. Y por cada combinación se guarda la duración, pero vean que aquí le asigno la clave de la asesoría. ¿Ok? Probablemente con lo que ustedes ya aprendieron, ¿verdad? A lo mejor hubieran propuesto algo distinto. Pero bueno, vamos a suponer que pues no siempre encontramos a diseñadores que hacen bien las cosas, ¿no? Y este diseñador pues propuso esto. Antes de pasar a lo siguiente, ¿detectan algo extraño, algo raro en este modelo? ¿O lo ven bien? Las relaciones. Las relaciones, ¿qué podríamos decir que de extraño? ¿Qué tiene de extraño? Que un asesor existe hasta que haya un estudiante. ¿Un Bueno, asesor existe hasta que haya un estudiante ID? ¿Eso será cierto? Si yo quiero insertar a un nuevo asesor, no sé, Juanito López, ¿qué tendría que hacer en este modelo? tendría que haber un estudiante por cada asesor. O sea, yo quiero nada más ahorita insertar a Juanito López, que va a dar la asesoría de cálculo. ¿Dónde tendría que insertar?
Primerito que nada. ¿Primero en dónde? Quiero insertar los datos de Juanito López. ¿En dónde los inserto primero? En la tabla asesor. En asesor. ¿Puedo? Sin que afecte a las demás. Sí. Sí puedo, ¿no? Puedo guardar su ID, su nombre y sus apellidos. Hasta aquí damos bien. Pero ¿cuál va a ser el detalle? ¿Cómo guardo que Juanito López va a dar al cálculo? ¿O cómo sé que Juanito López va a dar asesorías de cálculo? Ahí es donde hay el problema, ¿están de acuerdo? ¿En qué atributo me indica que Juanito López va a dar la asesoría de cálculo en todo el modelo? ¿Dónde se vería ese dato? En clave asesoría. En la clave asesoría. El problema con la clave de la asesoría es que ahí sí, la voy a guardar ¿en qué momento? Hasta que se registre un estudiante. Hasta que se registre un estudiante. ¿Y están de acuerdo que no tendría por qué ser así? Cuando registre el asesor debería de indicar también qué asesoría imparte. Pero aquí este diseñador pues lo puso así. Es decir, para cada asesoría, el alumno acude, ¿ok? Con cierto asesor y con cierta asesoría, ¿no? Que si se fijan, tal vez no se ve tan mal, podríamos decir. Un estudiante, ¿no? Puede acudir para que lo asesore cierto profesor o cierto asesor y de cierta asesoría, de cálculo, de álgebra, etcétera. ¿Ok? Entonces, en esta tabla más o menos veríamos cómo se verían los datos, ¿no? El estudiante 1 con el asesor 1 fue a la asesoría de álgebra y duró 15 minutos. Lo mismo otro estudiante para la misma asesoría y duró 15 minutos. Y así, ¿no? Así sucesivamente. El estudiante 3 con otro asesor a la asesoría de bases y duró 19 minutos, ¿no? ¿Qué anomalías dice aquí presenta este diseño? Entonces, básicamente esta tabla, sobre todo la tabla intermedia, está intentando describir dos cosas. Por un lado, ¿no? Nos indica con qué asesor fue, ¿ok? Las asesorías a las que acudió el estudiante, ¿ok? Y con qué asesor. Con qué asesor. Y por otro lado, esta clave está también definiendo, ¿no? ¿Qué asesoría imparte cada asesor? O sea, aquí con esta clave ya nos damos cuenta que el asesor 1 imparte qué asesoría, álgebra. Este asesor 1, vean que imparte álgebra. Este asesor 2 imparte o es el que da la asesoría de bases. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de estos 4 atributos creen que me está generando redundancia? Clave asesoría. Pareciera, ¿no? Que clave asesoría porque se está repitiendo. ¿Ok? Entonces, ahora aquí el problema es que, ¿cómo la elimino? Separando las tablas y creándola como catálogo. Ok, pero fíjense lo siguiente. Aquí hay una regla de negocio que dice que una asesoría es impartida por un único asesor. ¿Ok? Una asesoría es impartida por un único asesor. ¿Qué significa, por ejemplo? Que la clave, la asesoría de álgebra la imparte cierto asesor, la asesoría de base la imparte la de base es otro profesor y así sucesivamente. Entonces, pareciera que la redundancia está entre asesor ID y clave asesoría, ¿no? Dice aquí en el chat, la clave de la asesoría puede determinar a asesor. Entonces, fíjense, hasta ahorita nosotros detectamos que hay posibles redundancias con la clave de la asesoría. Eso está bien, ¿ok? Pero ahora hay que analizar
otra situación. ¿Qué pasa con los atributos que no forman parte de la PK? Posiblemente, ¿ok? El error está en que la llave primaria está mal diseñada. O sea, no es suficiente con detectar aquí en una tabla intermedia, no es suficiente con detectar posibles redundancias. Vamos a ver ahora si podemos formar alguna dependencia funcional. Entonces, alguien diría, asesor ID podría determinar a la clave de la asesoría o será al revés. La clave de la asesoría determina al asesor ID. ¿Cuál será correcta? ¿Esta o esta? La segunda, ¿no? La segunda de acuerdo a las reglas de negocio, ¿no? Cada asesoría es que impartida por un asesor. Entonces, esta es la que nos está describiendo las reglas de negocio. El asesor determina a la asesoría que va a dar, realmente no nos dicen así. ¿Ok? Entonces, pero nótese que tenemos una dependencia de este estilo. De clave asesoría que va hacia la PK. O sea, es como si fuera una dependencia que parcial, pero está al revés. ¿Sí la visualizan? Para que fuera parcial, ¿cómo debería de ser? De la PK a uno de los De la otros. PK hacia clave asesoría. Si fuera parcial, entonces sería al revés. Entonces aquí podríamos darnos cuenta que qué pasa si hacemos un intercambio, ¿no? Podríamos intentar hacer un intercambio entre clave asesoría y asesor, es decir, que la llave compuesta debería de estar estudiante ID con clave asesoría. Y como atributo dependiente, asesor ID estaría abajo. ¿Ok? Entonces podemos hacerlo. Si se cumplen estas dos relaciones, esta de abajo, entonces, ¿qué significa? Que en realidad la clave asesoría fue la que debió haberse sido seleccionada como parte de la PK y no asesor ID. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, tenemos originalmente esta situación, ¿no? Estudiante ID, asesor ID, clave asesoría y duración. Aquí se vuelve a mover la flecha. Ahorita estamos proponiendo esta relación, así. Clave asesoría determina en realidad al asesor. Y de hecho las reglas no los dicen, ¿no? Por cada asesoría hay un asesor. ¿Ok? Entonces tenemos una dependencia parcial, pero está al revés. Entonces podemos proponer aplicar voice code. ¿De qué manera? Pues de qué forma intercambiándolas, ¿no? Ahora vamos a hacer que clave asesoría sea la PK, parte de la PK, y asesor ID sale y ya no forma parte de la PK. Es decir, ahora se forma una dependencia justamente parcial. ¿Ok? Aquí se movió la flecha. Bueno. Yo me acuerdo que esto ya lo había corregido, no sé por qué se volvió a mover, pero bueno. ¿Ok? Entonces, aquí se formó ahora sí una parcial. ¿Vale? Ahora, para todos es claro, ¿afectaría en algo si hacemos este switch? Ahora las combinaciones sería entre estudiante y clave asesoría, que si se fijan es mucho más natural, ¿no? Las reglas de negocio dicen justamente que un estudiante puede acudir a varias asesorías. ¿Ok? Y a una asesoría pueden acudir varios estudiantes. Entonces, si hacemos esa inversión, podríamos aplicarle segunda forma normal. La tabla nueva estaría formada si aplicamos segunda forma normal por quién sería su PK.
ya aplicando este intercambio que hicimos de atributos, ¿quién sería la PK? Clave de asesoría. Ajá, muy bien, la clave de asesoría. ¿Y quién sería su atributo determinante, dependiente? El asesor ID. El asesor ID. Entonces, esta sería una tabla nueva, una tabla 1, por así decirlo, ¿no? ¿Y la tabla original cómo quedaría? Estudiante ID queda igual. ¿Quién sería? ¿Quién queda acá en la otra columna? Clave de asesoría. Clave asesoría. ¿Y aquí quién quedaría? La duración. La duración. Ok, o sea, hace esto. Ok, la duración. Entonces, con base a esto que hicimos, ¿quién es el atributo que realmente estaba de más en la tabla intermedia? El asesor ID. El asesor ID, aquí no se ve de forma tan clara, pero en realidad el que nos estaba generando la redundancia, ¿quién era? Este atributo era el incorrecto. Ok, el asesor ID. Entonces, Voice Code, vean qué es lo que me dice. Debiste haber creado una tercera tabla. ¿Cómo bautizarían a esta tabla? Clave asesoría con asesor ID. ¿Asesorías? Asesoría, exacto. Aquí, ¿qué fue lo que le falló al diseñador? Se comió un catálogo y lo fusionó en la intermedia. Asesoría es un catálogo sencillo porque ¿cómo se verían los datos de asesoría? Fíjense, ya nos quedaría así. Estudiante, queda igual. Ahora vean aquí, asesoría estudiante, la PK ya no va a ser quién, asesor ID y estudiante ID. Ahora va a ser estudiante ID con clave asesoría y tiene su duración. Y la tabla nueva, ¿quién sería? Justamente asesoría con su clave asesoría y como atributo al asesor ID, pero el asesor ID pues en realidad es una foránea de asesor. Entonces, ¿qué fue en dónde se equivocó el diseñador? Que esta relación la incluyó para acá. Y con eso se ahorró esta tabla. Entonces, este es un catálogo que simplemente me dice, para la asesoría de cálculo la va a impartir el profesor 1. La de álgebra la va a impartir el profesor 2. La de bases de datos la va a impartir el profesor 3. Esto, pues no es otra cosa más que un catálogo, ¿no? De asesorías que indica la clave de la asesoría y el profesor que la va a impartir. Ok, entonces ya normalizado nos quedarían estas 4 tablas. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios? ¿Ustedes hubieran propuesto eso desde el inicio? Probablemente no. O sea, que se hubieran ido más por esta solución. Yo creo que con lo que ya aprendieron en tema 4 y 5, sí, ¿no? Porque fíjense, si leemos tal cual las reglas de negocio, ¿qué diríamos? ¿Qué entidades detectarían aquí? Dice, un estudiante, pues de entrada dirían estudiante, ¿no? Puede tener a varios asesores, aquí a lo mejor subrayarían asesor, asignados durante un semestre y un asesor puede tener asignados varios alumnos. Un asesor puede dar varias asesorías. Cada asesoría se identifica por una clave. Una asesoría la ofrece un solo asesor.
y el estudiante puede solicitar asesoría por parte de uno de sus asesores y al acudir se guarda dicha duración. Entonces, se fijan aquí, ya detectaron las mismas entidades, ¿no? Estudiante, asesor, y por el otro lado está ¿quién? Asesoría, ¿no? ¿Y cómo las relacionarían? Dice, un estudiante puede tener varios asesores asignados durante un semestre y un asesor puede impartir, más bien, y un asesor puede tener asignados a varios alumnos. Entonces aquí está un poquito la trampa, ¿no? Porque dice, pareciera que hay una relación muchos a muchos entre quién y quién. Entre estudiante y asesor. Entonces aquí hace la relación muchos a muchos. Pero luego por otro lado dice que un estudiante puede acudir a varias asesorías, dice aquí, ¿no? Un asesor puede dar varias asesorías y cada asesoría se identifica por una clave, ¿no? Luego, el estudiante puede solicitar asesoría por parte de uno de sus asesores y al acudir se guarda el tiempo de dicha asesoría. Entonces, aquí dirían, el estudiante puede acudir, ¿qué? A varias asesorías y a una asesoría pueden acudir varios estudiantes. Entonces, detecta otra relación muchos a muchos. Entonces, erróneamente, intenta reutilizar esta tabla para guardar las dos relaciones. Y aquí es donde se produce el problemita. Entonces, digamos que este fue el razonamiento de este diseñador. Ok. El texto, ¿no? Le sugirió una relación muchos o muchos entre estudiante y asesor, pero en realidad no debería de ser así. Ok. La relación muchos a muchos sería entre estudiante y la asesoría. Ok. Y esta liga entre asesoría y asesor era la que debía haber sido para acá, no esta. Ok. Entonces, esto es lo que resuelve Voice Code. Ok. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Se entendió o está muy complicado? Al ¿Dudas? principio sí, creo que no tanto. No, profe. ¿No? No, profe, se entendió. Ok. Entonces, repito, el tip que les puedo dar es que sospechen, ¿no? O hagan un análisis cuando tengan una tabla intermedia y si sospechan que alguno de estos atributos como que está extraño, como que está de más, entonces hagan este análisis, ¿no? Aquí pues se ve más o menos natural la relación muchos a muchos, pero cuando ven aquí una clave o un atributo que tiene facha de PK, ¿no? Cuando como que, oye, esta clave, pues como que no podría ser también llave primaria, pues puede que sí, ¿no? Entonces, cuando le vean cara de llave primaria a un atributo que no es, por alguna razón no fue seleccionado como tal, sospechen de ese atributo, porque a lo mejor ahí es donde aplica un voice code. Digamos que eso podría ser el tip para nada más de ver un modelo, decir, a ver, tu tabla intermedia como que tiene algo raro, ¿no? ¿Por qué metiste una clave o un ID o algo que podría ser único como atributo que no forma parte de la PK? Entonces ahí es donde podríamos darnos cuenta que si hacemos un switch con alguno de los atributos que están arriba, podría entonces ser susceptible a voice code, ¿no? A esta forma normal. Ese sería, digamos, el tip, ¿vale? Bueno, vamos con la última forma normal, que con esto estaremos terminando ya este último tema, tema 6, de modelado. Y es la cuarta forma normal. Entonces, la cuarta forma normal se dice que una tabla está en esta forma cuando la tabla está en tercera forma normal y ahora se han eliminado dependencias multivalor. Nuevo concepto. ¿Ok? Entonces, ahorita ya llevaríamos 3 tipos de dependencias, ¿no? Parciales, transitivas y ahora multivalor. ¿Ok? Bueno, esta es un poco más sencilla de identificar, ¿no? Las dependencias multivalor se definen como se cuenta con una PK
Y la llave primaria determina múltiples valores de 2 o más atributos de una tabla. Y cada uno de estos atributos son totalmente independientes entre sí. Es decir, no hay relación entre ellos. ¿Ok? ¿Cómo entendemos esto? Tenemos una llave primaria, a suponer un atributo A, que es parte de que se seleccionó como llave primaria, ¿no? Y resulta que esta tabla tiene atributos B y C. Y es correcto, se cumple que A puede determinar a los valores de B y también A puede determinar a los valores de C. Esto hasta aquí está bien. Por lo tanto, A pues es PK. Pero resulta que entre B y C no hay absolutamente ninguna relación. No tiene sentido ponerlos como atributos de una misma instancia. Ok. Esto se ve ya más a nivel de instancia, por ejemplo. Aquí tendríamos a tendríamos a B y tendríamos a C. Para el ID 1, B tendría cierto valor, pero no tiene sentido asignarle un valor a C. O al revés, le asignamos un valor a A y le asignamos un valor a C, pero no tendría sentido asignarle un valor a B. O sea, no hay una correspondencia entre B y C. Cuando esto ocurre, podemos aplicar cuarta forma normal. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo para que esto se entienda, ¿no? Viendo el ejemplo, creo que se va a entender mucho mejor. Ejemplo. Programas y proyectos en los que puede estar inscrito un empleado. Y decimos, un empleado puede estar asignado a uno o a más proyectos. Un proyecto está formado por varios empleados. Un empleado puede participar en uno o más programas voluntarios de apoyo y en un programa de apoyo está integrado por varios empleados. ¿Qué entidades detectan aquí? Empleado, proyecto, Empleado y proyecto, proyecto. ¿Alguna otra? programa, Programa. Exacto, programa. Que la canción casi se ven igual. Programa, ¿no? Programa. Ahora, ¿qué relación hay entre ellas? ¿A quién con quién relaciono? Empleado y proyecto. ¿Qué tipo de relación hay entre empleado y proyecto? muchos y muchos. Muchos a muchos. Y luego, ¿con quién más tendría que? Empleado con programa, Empleado con programa. ¿Qué tipo de relación hay aquí? También de muchos a muchos. También de muchos a muchos. ¿Cómo pasarían esto? En Chen se vería así. Aquí no hay problema. Pero ¿cómo lo pasan esto a diseño lógico? con dos tablas intermedias. Dos tablas intermedias. Es lo que normalmente ustedes ya aprendieron a hacer. Pero vean, viene un diseñador que a lo mejor no, como que no puso mucha atención en el tema 4 y 5 y propone esto. ¿Qué observan en este modelo? ¿O qué fue lo que hizo este diseñador? En lugar de crear dos tablas intermedias, ¿no? Una entre empleado y proyecto y otra entre empleado y programa, ¿qué fue lo que hizo? Utilizó una sola. Entonces, muchas veces en modelos, ¿no? Inconscientemente reutilizamos o intentamos reutilizar una tabla intermedia para guardar, para representar una relación muchos a muchos, dos relaciones muchos a muchos.
¿Ok? Entonces, inclusive vean que se tuvieron que poner atributos nulos. ¿Ok? Entonces, aquí el problema es que el diseñador está ahorrándose una tabla intermedia, porque en realidad hay dos relaciones, ¿no? Muchos a muchos, una entre empleado y proyecto y otra entre programa y empleado. Pero a veces nos equivocamos y intentamos reutilizar la tabla intermedia. ¿Por qué se le llama una dependencia multivalor? ¿Qué atributos serían los que no tienen nada que ver entre sí? Proyecto Proyecto ID Programa y programa ID. Ok. Pero aquí estamos forzándolos a estar juntos, ¿no? Es como una relación humana, ¿no? Queremos forzar que haya una relación entre dos personas, cuando esas dos personas nada que ver, ¿no? Entonces, pues eso va para mal, ¿no? ¿Cómo se verían los datos con esto? Aquí es donde nos podemos dar cuenta que tenemos esa problemática, ¿no? Supongamos que este es meramente la APK artificial consecutivo, pero observen, tenemos al mismo empleado. El empleado 10 está asignado al proyecto 4. Eso pues está bien. Mi pregunta es, ¿qué valor tendría programa ID? Vean que aquí le pusieron nulo. ¿Por qué razón es nulo? para que sean opcionales, ¿no? Y así no se combinen, por así decirlo. ¿Están de acuerdo que aquí tiene que ser nulo? ¿Por qué razón? Pues porque, ¿qué tiene que ver el proyecto ID con el programa ID? Si a mí me asignaron al Nada. proyecto 4, ¿tiene que ver algo con el programa voluntario en el que yo esté? Pues no, ¿verdad? No. Entonces, por eso aquí el diseñador pues puso null. O al revés, este otro empleado también está en el proyecto 5 y pasa lo mismo, ¿no? Y ahora supónganse que este trabajador, este empleado, pues es muy, muy activo y está asignado a dos proyectos, el 4 y el 5, que esto está bien. Y aparte, no sé, por las tardes, noches, participa en un programa voluntario, en dos programas voluntarios, el 2 y el 3. Aquí se guarda el programa voluntario y pasa lo contrario, ¿no? ¿Ese programa voluntario tiene algo que ver con sus proyectos en los que trabaja? Pues tampoco. Entonces también aquí tengo que poner nulo. ¿Ok? Entonces aquí las anomalías ocurren normalmente en tablas intermedias también, en donde agregamos atributos que no tienen nada que ver entre sí. ¿Ok? Y que cuando insertamos datos decíamos, bueno, ¿y aquí qué le pongo, no? Porque pues el proyecto ID con programa ID nada que ver entre ellos. Entonces, una manera de darle la vuelta, pues ponerle nulos. ¿Ok? Pero esto es realmente un diseño erróneo. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve esta forma normal? Bueno, las anomalías, ¿qué anomalías? Ya vimos aquí, ¿no? La dependencia multivalor entre estos dos son campos totalmente independientes, sin embargo, se asocian a un mismo empleado a la vez, cosa que es incorrecto, ¿no? ¿Qué hacemos para eliminar esta dependencia multivalor? Pues ya lo comentamos, ¿no? Se debe de crear una tabla nueva por cada atributo que genere múltiples valores. ¿Quiénes generan múltiples valores? Proyecto ID y programa ID. Entonces debería de haber una tabla para proyecto ID y otra para programa ID. ¿Ok? Dicho de otra forma, hay que separar estos atributos en tablas nuevas. ¿Ok? Es decir, pues nos quedaría así. Justamente como lo habíamos dicho al inicio, ¿no? Una relación muchos a muchos entre proyecto y empleado y una relación muchos a muchos entre programa y empleado. Se separan y nótese que ya los atributos son no nulos. Ahora sí. Ok. De manera independiente los programas de un empleado y de manera independiente los proyectos de un empleado.
¿Vale? Entonces, en resumen, ¿cuándo podríamos identificar si una tabla está en cuarta forma normal? Normalmente vamos a validarla con tablas intermedias y revisando que no tengamos atributos multivalor. O sea, por ahí atributos que de repente tienen valores nulos, ¿no? Muy bien, entonces esta es la famosa cuarta forma normal. Vamos a ver. Este otro ejemplo, este si quisiera que ustedes solititos me ayudaran a resolverlo. Para ver si se entendió y a ver si caen en el detalle de la cuarta forma normal. No vea la respuesta para que ver si se entendió. Dice, este es un ejemplo que lo tomé de alguno de los casos de estudio que de repente en algún semestre llegué a poner de las prácticas. Y dice, registro de películas. Una película tiene varios idiomas de audio disponibles. Un idioma puede estar asociado a varias películas. Una película tiene varios idiomas de subtítulos disponibles. Un idioma puede estar asignado o asociado a varias películas. ¿Ok? Entonces, algo parecido como lo que pasa con pues no sé, Netflix o en alguna de las plataformas, ¿no? Que se han visto, ¿no? Que pueden seleccionar el audio que quieran y el idioma que quieran para subtítulo, ¿no? Pueden ponerle, no sé, si están practicando su inglés, a lo mejor podrían seleccionar audio en inglés y subtítulos en inglés también, ¿no? Como para que ir como que familiarizándonos con el idioma, ¿no? Entonces, ¿cómo modelarían eso? Que una película puedan seleccionarle sus idiomas de audio y sus idiomas de subtítulos. ¿Qué entidades tendrían aquí? A ver. Película e idioma. Película e idioma. Ok, muy bien. Y subtítulos, ¿no? En otra entidad. Película, idioma. ¿Y ahora qué hago? Ustedes díganme, este es ejemplo suyo. Pues otra tabla que sea la de relación, ¿no? Entre película e idioma. Ajá, muy bien. Le ponemos, ¿qué atributos tendría esta tabla? Pues en primera instancia la FK de película e idioma. Aquí tendría película ID. Ok. Y luego, Idioma ID también. como compuesta. O le creo un artificial al intermedio. Yo creo que mejor un artificial en la intermedia. Ok. Ustedes díganme, ahorita yo estoy meramente como secretario. Nomás escribo lo que ustedes me dicen. Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué nombre le pongo a esta PK? Película, idioma, ID. Ok, muy bien. Por lo tanto, pues el nombre de esta seguramente me dirían, pues el nombre de esta tabla va a ser ¿qué? Película, idioma. Ok. Ahora, ojo, acuérdense que tenemos la regla de que una película puede tener varios idiomas para subtítulos y varios idiomas para audio. ¿Qué más hago? Pues ahora sí poner las FKs, ¿no? En- Tanto de película como de idioma. Así y así. Entonces aquí tendría ¿qué cosa? Película ID y Ajá. abajo idioma ID. Ok. Y ya con eso estaría resuelto el problema. No, ahora falta también modelar el de subtítulos, ¿no?
Ok, ¿qué harían para ello? Pues otra tabla intermedia. Otra tabla Y el intermedia. mismo proceso. Y se fijan que implícitamente están normalizando a qué nivel. Pero ahora, ¿cómo le pongo a esta tabla? Película, subtítulo. Y sería algo parecido, ¿no? Le pongo aquí película, idioma. No, aquí sería película, subtítulo, ID. Y sus atributos, película, ID, idioma, ID. Algo así. Ajá. Y ya está. ¿Alguien tiene duda o alguien no está de acuerdo? Yo no sé, yo nada más estoy escribiendo lo que me dicen. Yo no sé si está bien o mal. Quisiera que ustedes me ayudaran. ¿Está bien esto? Quizá podría poner tanto en idioma como, bueno, sí, en las dos FKs de idiomas tal vez los pondría como opcionales, o sea, nulos, por si qué tal si hay una película que no tiene disponible algún idioma como, no sé, el chino o cosas así. ¿Así? Ajá. Ok. Es el momento para destrozar el modelo del compañero, ¿eh? O de los demás. Ustedes están proponiéndolo, ¿eh? Yo no sé. A ver, quiero que se peleen entre ustedes. A ver. Critíquenlo. Hagan de cuenta que los están entrevistando para un nuevo trabajo y este y el entrevistador lo que quiere es ver si detectan problemas o qué onda. Adelante, es que Luis, creo que sí. Levantaste mano. Bueno, aquí dice Luis. Sí, Luis, adelante. ¿Qué, profesor? Ajá, adelante. Ok, perdón. Bueno, según yo sería not null en los dos, o sea, y simplemente si un idioma no está disponible para una película, pues no se agrega el registro en las tablas intermedias. Correcto. Eso es bueno. No necesitan ser no nulos. Y efectivamente, si una película no tiene audio en chino, lo que pasaría es que no habría un registro en la intermedia. ¿Ok? O sea, esa es una participación opcional y se estaba confundiendo con una independencia de existencia. ¿Ok? El idioma chino está participando opcionalmente en la intermedia. ¿Ok? No es necesario que haya un idioma chino para una determinada película. Entonces, efectivamente, serían no nulos. ¿Ok? Aquí se quedarían como no nulos. ¿Alguien más quiere aportar algo a este modelo? Bueno, efectivamente el diseño es adecuado. ¿Ok? Pero ustedes implícitamente, ¿qué creen? Normalizaron a qué nivel? A nivel 4. Y a lo mejor ni se enteraron, ¿verdad? ¿Por qué está a nivel 4? Ni idea. ¿No? Ni idea, dice. Ya lo acabamos de ver, ¿cómo que ni idea? ¿Cómo Porque no saben que tiene está a nivel 4? dependencias multivalor. ¿Cuántas dependencias multivalor tenemos aquí? Justamente tenemos 2. ¿Ok? Una película tiene 2 relaciones muchos a muchos con la misma entidad en este caso. Digo, pudiera ser otra, ¿no? Pero vean, la película tiene 2 relaciones muchos a muchos. Una relación, 2 relaciones. En este caso es con la misma entidad, pero puede ser distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, este idioma ID me representa el audio y este idioma ID me representa el subtítulo. ¿Entre ellos tienen algo que ver? No. ¿Ok? Son independientes, pero ¿qué creen? De repente me tocó ver que alumnos quisieron relacionar ambas.
Entonces me propusieron este diseño. Así. No sé si alguien pensó hacer esto. Película e idioma, entre película e idioma y dos relaciones, una para el audio y otra para el subtítulo. Pero eso no tendría mucho sentido, ¿no? Porque, o sea, se repetiría el ID Exacto. y habría inconsistencias y muchas cosas feas. Esto fue, este ejemplo lo tomé así tal cual, ¿eh? Así lo vi en las prácticas, así. Y quise agregarlo a las notas porque es un ejemplo muy ilustrativo de la cuarta forma normal. ¿Ok? Así como está, así lo tomé de una práctica. ¿Qué es lo que no tiene sentido? Pues repetir la FK 2 veces, ¿no? Porque a fin de cuentas es la misma. Pero vean cómo le puso aquí este diseñador. Idioma, audio, ID, FK. Idioma, subtítulo, ID, FK. O sea, una FK la está usando para el audio y la otra para el subtítulo. Entonces, lo que quiso aquí hacer este diseñador, decir, a ver, una película puede tener ¿qué? Varios idiomas de audio, o una película puede tener un idioma de audio y un idioma de su subtítulo, ¿no? ¿Ok? Entonces, el problema aquí es que vean que efectivamente aquí sí tuvo que poner valores nulos. Entonces, fíjense aquí. Bueno, aquí deben ser los consecutivos, ¿no? 1, 2, 3, 4. En audio, por ejemplo, en subtítulo, por ejemplo, este podría ser un subtítulo, otro subtítulo. ¿Y qué valor le pone al audio? Puso nulos. ¿Por qué razón son estos nulos? Porque no hay relación entre el idioma y el subtítulo. No hay relación entre el audio y el subtítulo. Muy bien, aquí pueden ver que son dependencias multivalor, porque esta PK está definiendo a varios valores de este atributo y también a varios valores de este otro, pero entre estos atributos nada que ver. Entonces, por ejemplo, aquí este pudiera ser, ¿no? Idioma, subtítulo, y a lo mejor subtítulos en inglés. El que los subtítulos sean en inglés, ¿tengo que poner algún valor al audio? Pues no, ¿verdad? O sea, yo puedo elegir una película con los subtítulos que yo quiera y eso no me implica que tenga que elegir a un determinado audio, ¿no? Es independiente. Entonces, aquí lo que hizo el diseñador para darle la vuelta, pues le puso valores nulos. Y al revés también aplica, ¿no? El hecho de que la película tenga ciertos audios, ¿ok? No tengo que forzar a que tengan ciertos subtítulos, ¿no? Son independientes. Entonces aquí es donde se ve que esto no está normalizado en cuarta forma normal y ya la solución, como ustedes mismos la propusieron, esto es cuarta forma normal. ¿Ok? Cuarta forma normal. Entonces, digamos aquí el tip que les puedo dar para en un modelo darse cuenta que una tabla está normalizada a nivel 4. Punto número 1, otra vez, una tabla intermedia. Punto número 2, para saber que está en cuarta forma normal, una tabla intermedia solamente puede representar a una sola relación muchos a muchos. Una sola. Aquí el problema es que el diseñador está reutilizando la misma tabla para almacenar los dos relaciones muchos a muchos. Como acá vimos, ¿no? En realidad tenemos dos relaciones muchos a muchos y si ustedes intentan fusionar esto en una sola, ahí entonces lo que están teniendo es un problema de cuarta forma normal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la cuarta forma normal. Cada relación muchos a muchos debe de estar en su propia tabla y no fusionarlas
porque si las fusionamos, me pueden generar dependencias multivalor. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, pues en la serie de este tema está interesante porque son ejercicios en donde ustedes tienen que detectar qué anomalías hay y ya no son ejemplos tan así, tan de escuelita, ¿no? Como de, pues bien obvio ahí el ejemplo, ¿no? Son ejemplos que fueron tomados de modelos inspirados ahora sí que inspirados en casos reales, ¿no? En casos de la vida real. Entonces, no está tan directa la solución. Hay que pensar un poquito para detectar qué concepto es el que está fallando y cómo lo resolvemos. Entonces, esta serie de este tema está bien interesante. ¿Ok? Porque sí, tuve ahí que hacer una serie no sé, de tratar de hacerlo lo más real posible para que vean a lo que normalmente se enfrenta uno ya cuando están tratando de normalizar, sobre todo una base de datos existente que la diseñó alguien que no sé en qué estaba pensando, ¿no? Y pues el detalle es que cuando llega otra persona a ver, es complicado darse cuenta dónde está la anomalía, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo les va. Esta serie sí, pónganle empeño, ¿no? Dedíquenle un rato, porque sí está muy ilustrativa para todo esto de normalización, ¿vale? Bueno, con esto estamos acabando tema 6. Hemos terminado ya todos los capítulos de modelado, ¿no? En teoría, con este último tema, ya ustedes tienen los skills suficientes, ¿no? Los conocimientos suficientes para prácticamente hacer cualquier modelo de datos. ¿Ok? Obviamente falta práctica, pero para eso pues están nuestras 4 prácticas que hemos estado revisando. Hablando de ello, ¿cuándo nos toca revisar práctica? ¿Hoy? Si están listos para revisar la práctica 5 o quieren que la revisemos la semana que entra. Creo que ni siquiera está subida en su carpeta. ¿Todavía no está habilitada? ¡Ah, qué barbaridad! Y ni me dice nada, ya ven qué mala onda. Ok, entonces no está habilitado todavía. Bueno, entonces vamos a ahorita en un ratito más la habilito. Qué bueno que me acuerdan. Si algo ven que no está, avísenme porque si no, de todas maneras, pues se les junta el trabajo a ustedes. Entonces, la práctica 5 la vamos a revisar el próximo martes, entonces. ¿Ok? El jueves, el martes sería las 5 y el jueves las 6. Van pegaditas también, porque son los mismos casos de estudio. La diferencia entre la práctica 5 y la 6, pues es que uno es Chen y el otro es relacional. ¿Ok? Entonces el martes revisamos práctica. ¿Ok? El viernes de la siguiente semana vamos entonces a revisar la serie del tema 5. ¿Ok? La serie del tema 5. Y pues también ya vemos cuándo vamos a hacer el segundo parcial, ¿no? No quisiera que lo recorriéramos tanto, pero yo creo que la siguiente semana completa vamos a dedicar a cerrar ya los pendientes que traemos, ¿no? Entonces tendríamos que pasarla hasta de esta semana que viene hasta la siguiente. ¿Les parece bien? ¿Se escucha bien? Nada ¿Puede más, repetir, por favor, profe? nada más que me faltaría una serie. Martes revisaríamos práctica 5. Jueves práctica 6. Ok, ok. O podemos, si quieren, intercambiar. Martes práctica 5, jueves la serie y viernes la práctica 6.
y me falta la serie del tema 6. Me gustaría que ya tanto ambas prácticas como ambas series queden ya revisadas durante el transcurso de la siguiente semana. O sea, esas 4 actividades ya me gustaría cerrarlas para que ya la próxima semana ya terminemos de cerrar todo lo que sea de modelado y ya dedicarnos de lleno a SQL. Entonces, el detalle es que necesitaríamos entonces tener esas 4 tareas listas para la siguiente semana. ¿Creen que sea factible? Dos prácticas y 2 series para la siguiente semana. Sí. También falta un quiz, ¿no? Y faltaría un quiz. Bueno, el quiz pues es nos falta el quiz. De hecho son 2, el quiz del tema 5 y del tema 6. Sí, necesitamos cerrar eso la siguiente semana. Se puede intentar, dice aquí Luisa. Bueno, pues de que se puede, de que aguanten, quién sabe, ¿verdad? Pues, ¿qué les digo? Así está el semestre feo, este semestre especial, ni modo. Pues vamos a tener que intentarlo. De los quizzes, pues lo dedicamos un ratito. Voy a tratar de hacerlos, yo creo, jueves y viernes, ¿no? Para que ya tengan más, con lo que están haciendo de las prácticas, no deberían tener problema. Entonces, pues solamente que las series las revisemos hasta el viernes. Las 2. ¿Ok? ¿Les parece bien? Sí, profe. Entonces, repito, práctica 5 el martes, práctica 6 el jueves, serie 5 y 6 el viernes. Lo que sí puedo hacer, fíjense bien, ojo, la revisión de las prácticas puede que nada más hagan su borrador. ¿Ok? O sea, no van a entregar lo que puedo hacer es que el reporte final, ya lo que entregan a Classroom, ese sí lo puedo recorrer si quieren para el siguiente martes, tal vez. Lo que me interesa es que para el martes y el jueves traigan el borrador hecho para que vean las respuestas. Ya el reporte, si quieren podemos poner la fecha de entrega, si quieren al siguiente martes al mismo tiempo. O sea, puedo ponerles, hoy estamos a 2. Entonces, la revisión sería la siguiente semana. ¿Y les parece si en Classroom pongo que entreguen todo, pues el día, les parece el día 13? Pero ya entregar las 2 prácticas juntas. Las series es así, las tendremos que entregar el viernes de la semana que entra. Pero los reportes, si quieren, damos un fin de semana más para que pongan su reporte bonito, lo que quieran, y ya lo entregan junto el día 13, que el día 13 muy seguramente sería el día del examen o algo así. En la semana del 11 al 13 es donde tenemos que hacer el segundo parcial, en esa semana. ¿Ok? Que seguramente me van a decir el 16, ¿verdad? Pero bueno, en esa misma semana podemos hacer la entrega de estas prácticas. La voy a poner para el día 13, ¿de acuerdo? Pero la revisión sería la próxima semana. Sí, me dicen en el chat que son en pareja. Sí, recuerden que pues son en equipo, pueden ser en equipo. Se me pasó comentarles algo. En Classroom, no sé si ya lo hicieron con la 3. ¿Cómo hicieron su entrega? Porque son 2 integrantes. Entonces, lo que van a hacer en Classroom para entregar sus reportes es lo siguiente. No es necesario que los 2 integrantes suban el reporte. ¿Ok? Lo que van a hacer es lo siguiente. Uno de ustedes sube el reporte y el otro integrante va a subir un TXT. Nada más para que en su Classroom aparezca que su tarea está entregada. Y aquí en este TXT me van a decir,
van a ponerle el nombre de los dos integrantes y ya me pone, ¿no? El equipo está formado por estas dos personas y el otro integrante fue el que hizo la entrega, ¿no? Ahí me pondrían, mi compañero tal hizo la entrega y ya. Entonces, con esto yo me doy cuenta de que ya es un equipo, ¿vale? Para que no tengan que subir el reporte los dos. ¿Ok? ¿Quién va a entregar el reporte? Quien ustedes quieran. Pueden irse alternando si quieren entre quien entrega el reporte. ¿Ok? Esto para efecto de Classroom. Ya para que les aparezca la tarea entregada a ambos integrantes. ¿Sí está bien? ¿Dudas con estas fechas? Yo sé que están pesadas, pero pues no hay de otra, ¿no? Tenemos que, normalmente en semestre normal les doy un poquito más de tiempo, pero no podemos, extendernos mucho, ¿no? ¿Cuántos exámenes son, profesor? 4. Y ¿Se acuerdan que a inicio de semestre dijimos que eran 4 parciales y apenas llevamos 1? sí. Ya estamos en julio. También Entonces, tenemos un proyecto final. y tenemos proyecto final, así es. Recuerden que solo platicamos cuando regresamos de paro, entonces, pues ni modo. Recuerden que estamos trabajando el doble. Si de por sí la materia es pesada, porque son 6 horas teóricas más 2 de laboratorio, normalmente, ahora estamos teniendo las 8 horas de pura teoría. Entonces, más prácticas, más series, y pues por eso se nos está juntando, porque estamos avanzando más rápido. Pero pues ya sabíamos, ¿no? A qué nos enfrentábamos en este semestre especial. Bien, entonces repito, martes práctica 5, jueves práctica 6, viernes las 2 series, tema 5 y tema 6. Mi sugerencia, pues ni modo, este fin de semana traten de sacar, pues por lo menos las series y ya en la semana pues vayan avanzando con las prácticas. ¿Ok? La ventaja es que las 6, si tienen las 5 ya en Chen, pues pasar a la relacional ya no es tanto rollo, ¿no? Aquí el detalle es que son 2 casos de estudio. ¿Ok? Entonces, pues, bueno, cuestión de organizarse. Muy bien. Pues si no hay más dudas con esto, vamos a empezar con la parte de SQL. ¿Ok? Que yo creo que es la parte que a lo mejor se les va a hacer más interesante, pero ojo, también tiene su complejidad. Bueno, si están ya en su ambiente Linux. Algunos sí, algunos no. Sí. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es, vamos a empezar con el intro de SQL y ya en la segunda clase ya empezamos a trabajar con el ambiente. Ahorita todavía, pues voy a abrir el PDF del tema 6, que ya es de SQL. ¿Dudas, preguntas, algo de todo lo de modelado antes de empezar ya con el nuevo tema? Ok. Entonces vamos con tema 7. Ok. Creación, modificación y eliminación de objetos con SQL. Ok. Entonces, hasta aquí empezamos con la segunda mitad del semestre. Ok. Introducción al lenguaje SQL. Bueno, ¿qué significa SQL? Ha cambiado un poquito de nombre, ¿no? Anteriormente era Structured Query Language. Ahora se le llama como Database Language Query. ¿Ok? Significa pues el lenguaje de base de datos. Entonces es un lenguaje de alto nivel que su objetivo ¿cuál es? Interactuar con una base de datos. ¿Ok? Cualquier cosa que queramos hacer con ella utilizamos SQL. ¿Ok? Por ejemplo, creación y manipulación de las estructuras de la base. O sea, es decir, crear una base, ¿no? Crear todas sus estructuras, administrarlas, es decir, crearlas, modificarlas y eliminarlas.
administración de los datos. Aquí tiene que ver todo lo que es el manejo de datos. ¿Ok? Insertar, modificar, eliminar, pero ahora datos. Ejecución de sentencias complejas diseñadas para transformar datos almacenados en información útil. O sea, se hacer aquí consultas. ¿Ok? Son las principales categorías. De hecho, el lenguaje está dividido en una serie de categorías que ahorita la revisamos, ¿no? ¿Qué características tiene el lenguaje? De entrada, que es de alto nivel. ¿Quién me dice por qué, en qué consiste que un lenguaje de programación sea de alto nivel? No ¿Qué tenemos sí? que lidiar con el hardware. Otra vez, perdón, ¿me escuché? No tenemos que manipular directamente el hardware. Más o menos, no tanto así. No tiene que ver con, Que es parecido al lenguaje humano. más bien es esa, ¿no? Entre más alto sea su nivel, más se le parece al lenguaje humano. Por eso decimos que, por ejemplo, el ensamblador, que es un lenguaje de muy bajo nivel, ¿no? Entonces, se van a dar cuenta que SQL es de alto nivel porque en algunas situaciones pareciera que estamos platicándole a la base de datos, ¿no? Las instrucciones parecieran sentencias en lenguaje humano, ¿ok? Algo importante, es completamente diseñado el lenguaje para trabajar con datos. Está pensado exclusivamente en los datos, ¿ok? Es no procedimental. El estándar es un lenguaje no procedimental. ¿Qué se refiere a esto? Que no define estructuras de control, por ejemplo, o ciclos de control, por ejemplo. No hay algo así como un if, como un else, como un switch, o como loops, o como while, todas esas estructuras de control que hay en otros lenguajes, en la parte estándar no existen. Por eso se llama no procedimental, basado en sentencias. Todo lo que es el lenguaje se basa en escribir sentencias que se ejecutan en el manejador. ¿Ok? Por lo tanto, tampoco existe algo así como una rutina en donde normalmente tenemos variables, ¿no? Donde declaramos variables o donde tenemos cierta lógica. ¿Ok? Todo eso que les platico, el estándar no lo define, pero ¿quién sí lo define? Las extensiones del SQL. Todos los manejadores obviamente dan soporte a todo eso que les dije. Ustedes dirían, oye, pues está muy pobre el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? La parte estándar efectivamente es así, pero para solventar esa deficiencia, todos los manejadores desarrollaron sus propias extensiones del lenguaje, en donde ya incorporan el uso de sentencias de control, ciclos, declaración de variables, manejo de excepciones y otros elementos complejos. Entonces, a eso se le llaman extensiones del lenguaje SQL. ¿Ok? Extensiones de un lenguaje procedimental. Entonces, lo que hacen la mayoría de los manejadores es mezclar la parte del SQL, del estándar, se mezcla con sus propias extensiones. ¿Ok? Cada manejador define su extensión y le pone un nombre, ¿no? Por ejemplo, en el manejador que vamos a ver se le llama PLSQL. En SQL Server de Microsoft, por ejemplo, se le llama Transact SQL, ¿ok? O en IBM se le llama SQL PL, o sea, como que invertido. En Postgres, por ejemplo, Postgres le puso a su extensión, le puso PGQL, una cosa así, o PGSQL, ¿ok? PGQL, como que Postgres Query Language, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, estas extensiones las vamos a aprender por ahí del tema 10. Aquí sí no hay un estándar, cada manejador tiene sus propias sintaxis, su propia estructura. Aquí lo bueno es que, por ejemplo, si ustedes aprenden una de estas extensiones, aprender la extensión o el lenguaje en otro manejador es relativamente sencillo. Los conceptos son muy similares, las ideas son muy similares. Lo único que cambia es la sintaxis, pero es realmente relativamente fácil
Si ustedes aprenden PL/SQL en Oracle, pasarse a otro es relativamente sencillo, ¿no? Esto lo veremos en el tema 10. Bueno, otra característica que se supone debería de cumplirse es su portabilidad. O sea, hace que el lenguaje SQL es el mismo independientemente del manejador. Eso se cumple no al 100%, pero sí en buena medida, ¿no? En la parte de lenguaje como en la parte de SQL como lenguaje de no procedimental, hay un estándar. Entonces, eso permite que las sentencias que se ejecuten en un manejador sean las mismas en otro. ¿Ok? No todo es estándar, no hay unas partes que sí son particulares, pero bueno, en buena medida sí se cumple esa portabilidad. Las categorías del SQL es un lenguaje muy extenso, por lo tanto se utilizan categorías para dividirlo, para estudiarlo. A lo largo de lo que nos resta del semestre vamos a estar viendo estas categorías, ¿no? Cada uno de los temas posteriores que vienen se enfoca a una de estas categorías, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? La primera categoría es TDL, Data Definition Language, o lenguaje de definición de datos. Se le llama así, de definición, porque en esta categoría es donde aprendemos a crear todas las estructuras de una base de datos. Es decir, administrar todos los objetos que hemos visto en temas pasados. Por ejemplo, crear tablas, crear vistas, crear sinónimos, crear usuarios, ¿no? Todo lo que es la estructura de una base de datos, vamos a aprender cómo se crea, cómo se administra aquí, ¿no? La otra categoría tiene que ver ya no con la estructura, sino con los datos. DML significa Data Manipulation Language y en general se refiere a todo lo que implica datos. Es decir, insertar datos, modificar datos, eliminarlos, etc. ¿Ok? Ya no con la estructura, sino más bien con los datos. TCL, Data Control Language, es una categoría que se utiliza para administrar el acceso a datos, a una base, el acceso a la base. O sea, esto implica todo lo que es la cuestión de seguridad. Crear usuarios, eliminar usuarios, la cuestión de los privilegios, sobre todo, ¿no? Gran parte de la seguridad o del control de acceso a una base de datos se basa en el concepto de privilegio. Entonces, estos privilegios se crean, se asignan, se eliminan, ¿no? Y bueno, esas instrucciones entran en esta categoría. DQL, diría yo que es la categoría en la que más atención deben poner. ¿Ok? Data Query Language, como su nombre lo indica, es una categoría que se emplea para hacer ¿qué? Consulta de datos. Todo lo que tenga que ver con analítica de datos, con consultas, entra aquí. ¿Ok? Este tema es bien importante. Normalmente es el que casi siempre les preguntan en entrevistas, ¿no? Y es el más, yo diría, el más interesante. Entonces vamos a dedicar todo un tema exclusivo a este punto, que es el tema 9. Este es bien importante, ¿no? El cuarto parcial, el 80% de su calificación sale de aquí, en el último parcial. ¿Ok? Por la importancia que tiene. O sea, diríamos que no podrían exentar la materia o aprobarla inclusive si no aprueban este tema. ¿Ok? Muy bien. Transaction Control es otra categoría en donde abarca todas las instrucciones que tienen que ver para el manejo de transacciones en SQL. ¿Ok? Por ahí del tema 8 vamos a ver qué es eso de una transacción. Es un concepto que es vital y se utiliza mucho en cualquier sistema porque nos permite garantizar que nuestra base sea consistente. ¿Ok? A lo largo del tiempo. La consistencia no nada más implica generar un modelo relacional bien hecho, con buen nivel de normalización. También tenemos que cuidar que las aplicaciones o los clientes que accedan a la base hagan bien su tarea,
De otra manera, aunque tengamos buen diseño, podemos generar inconsistencias. En resumen, estas serían las instrucciones que vamos a aprender, que tenemos que aprender completamente a mano, ¿no? Aquí no hay nada de generadores de código, no en este curso. En cursos posteriores, pues sí ya, ¿no? Porque ya no es el enfoque, pero aquí son las instrucciones mínimas que tenemos que dominar. Tienen que dominar, aprenderse, ¿ok? Dependiendo de los temas. Este es el tema 7, este es el tema 8. Este sigue siendo, este realmente está en todos, ¿no? Digamos del 7 al 10, porque en todos vemos cuestiones de seguridad. La parte de DQL, vean que es una sola instrucción, pero bueno, que les digo, ¿no? Esto se desparrama como no tienen idea, ¿no? Hay una serie de conceptos alrededor del select, ¿no? Mucho que ver aquí. Y las instrucciones del control transaccional, pues son estas 3. ¿Ok? Esto lo vamos a ver, la de transacciones es en el tema 8. ¿Ok? Muy bien. Brevísima historia ya para irnos al break. Nos vamos a quedar con esto. No voy a profundizar aquí en la historia. Yo esperaría que después con calmita lean cómo fue evolucionando el SQL. Aquí con lo que me quisiera destacar es que alguien ubica las empresas o compañías que se encargan de darle seguimiento al estándar SQL. ¿Alguien sabe? Dos principales compañías o organizaciones son las que se encargan de cuidar el estándar. ANSI, que tal vez la han escuchado en algún lado. ¿Alguien ha oído hablar de ANSI? Y también... También tiene que ver con el lenguaje C, ANSI. Exacto. La IEEE, bueno, en el caso de SQL no, pero en el caso de SQL intervienen estas dos organizaciones, ANSI e ISO. Son las que tienen como objetivo, como misión, darle mantenimiento al lenguaje SQL, al estándar. Entonces, a lo largo del tiempo se han ido generando versiones, ¿no? Las primeras versiones del estándar surgieron por ahí del 86, 87, ¿no? Ustedes todavía ni nacían en estos años, ¿no? Aquí es donde IBM fue una de las empresas que empezó más con el desarrollo del lenguaje. Y al ver que pues empresas, normalmente siempre ocurre lo mismo, ¿no? Las empresas que tienen la necesidad de construir o de implementar el lenguaje empiezan a hacer implementaciones y después se dan cuenta que esto va a ser utilizado a nivel global. Entonces después se empiezan a organizar y empiezan a sacar el estándar. Muchos de los estándares que están documentados nacen o salen de las propias implementaciones que hacen las empresas, ¿no? Como IBM, Oracle y así. Entonces, poco a poco se fue formando este estándar, ¿ok? Y digamos, una de las primeras versiones fue por ahí del 87, ¿ok? Después fue aumentando, ¿no? Conforme fue evolucionando en los años, al paso de los años, se fueron agregando más definiciones, más funcionalidades. Una de las versiones más interesantes fue ya el estándar 92, en donde el estándar alcanzó alrededor de 500 páginas. ¿Ok? Imagínense que les dijera, a ver, haga un resumen del estándar SQL, ¿no? Una tarea. En el 92 el estándar tenía alrededor de 500 páginas y se definieron estos conceptos. El nombrado de constraints, soporte de varchars, los tipos de datos, ¿no? Soporte de national characters, que platicamos un poquito. El soporte de algunas estructuras de control muy, muy sencillas, como lo que es la instrucción case, ¿ok? El uso del operador join, ¿ok? Con sintaxis estándar, la sintaxis para alter table, etc. Bueno, luego viene el boom de la programación orientada a objetos, ¿no? Surge la programación orientada a objetos y no, bueno, a nivel SQL, pues no fue ajena a ese cambio.
incorporó muchos conceptos de la programación orientada a objetos en la base de datos y vean cuánto subió el estándar. De 500 subió a 2000 páginas aprox. Entonces aquí ya donde se incorporan muchos conceptos de la programación orientada a objetos, como son la posibilidad de crear tipos de datos personalizados, ¿no? Por el propio usuario, ¿no? Otros conceptos como herencia, polimorfismo, de alguna manera impactaron en el estándar. Aquí es donde surgió la idea del ORDBMS, ¿se acuerdan que vimos en el tema 3, ORDBMS, en donde todos sus elementos o componentes ya se tratan como objetos, ¿no? Para facilitar su desarrollo. Bueno, así sucesivamente, en el 2003 el cambio principal fue el soporte para documentos XML, ¿ok? Más otras funcionalidades. Por ejemplo, aquí se definieron el uso de valores secuenciales para las pecas artificiales. ¿Ok? En el 2008 fueron básicamente mejoras. Se agregaron, por ejemplo, expresiones regulares, otras cosas que se llaman vistas materializadas. Aquí vamos a ver vistas, pero no las materializadas. Las materializadas se ven hasta en el curso de distribuidas, ¿no? Para este objeto se utiliza mucho, por ejemplo, para hacer replicación de datos. Ahí hay un tema de replicación en distribuidas que utilizan esta técnica, ¿no? El uso de first end, top end queries, ¿no? Es decir, estas funcionalidades para extraer los primeros registros, ¿no? No todos, ¿no? Que se obtienen de una consulta. Se incorporó order by, como pueden ver, y otras funcionalidades, ¿no? Y pues así fue evolucionando el estándar. Después viene el 2011. Vean que en el 2011 se fueron incrementando más funcionalidades, como lo que son conceptos como datos que son válidos por tiempo, ¿no? Valid time o valid from o valid to. Es decir, la posibilidad de decir de dónde hasta dónde cierto dato es válido, y después de ese periodo ya la base lo marca como obsoleto, ¿no? Profesor, Mande, y así. ¿este valid time y valid from también se puede poner en Postgres o es exclusivamente de Oracle? Todo esto es estándar. Ah, eso está. Ajá, es la historia del estándar. Todo esto debería de estar implementado en cualquier manejador Postgres, Oracle, MySQL, ¿ok? Porque es parte de los estándares del estándar 2011. Ok, gracias. Ok, así es. Por ejemplo, poner que una llave primaria va a ser, una foránea va a ser válida, pero nada más por cierto periodo de tiempo, ¿no? Entre otras cosas. Bien, en el estándar 2016, por ejemplo, se incorporó mucho, tuvo también cambios interesantes porque se incorporó el uso de datos JSON. ¿Ok? ¿Todos están familiarizados con lo que es un documento JSON, si lo ubican? Sí. Ok. Históricamente, los documentos JSON eran exclusivos de las bases de datos no SQL, pero no es así. Las bases de datos relacionales también ya son capaces de procesar documentos JSON al igual que los documentos XML, ¿no? Y entre otras cosas más, ¿no? Que se fueron agregando. Bueno, y así se supone que va evolucionando el estándar, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Bueno, pues hasta aquí le voy a dejar con la historia. Ahorita, pues el estándar es un documento gigantesco, ¿no? De más de 1000 líneas, no sé cuántas vayan, ¿no? Entonces, después si pueden echar una leidita un poco más a detalle a esto. Bueno, pues vamos al break si quieren, y ya regresamos para poder empezar con este subtema, necesitamos tener nuestro ambiente ya completamente preparado, ¿ok? Entonces vamos a regresar en la siguiente hora con, ya con Linux. Entonces, si alguien ahorita no está en Linux, en el break traten de conectarse a la clase en Linux, ¿vale? Profesor, pero una pregunta. Adelante.
¿Vamos a hacer la práctica dentro del usuario de Oracle o dentro del usuario normal? Generalmente cada práctica tiene su propio usuario. ¿Ok? Inclusive para ver la teoría, vamos a crear usuarios para cada tema. Un usuario del tema 7, un usuario del tema 8. Se considera mala práctica utilizar al usuario sys. Recordarán el usuario sys que configuraron en la práctica 2. Se considera mala práctica estar jugando con la base y usar este usuario. Este nada más debe ser para cuestiones de administración. Todo eso lo vamos a platicar al ratito. ¿Vale? Ok. Bueno, otro favor, si quieren ahorita en el break, si pueden, instalen este paquete en caso de que no lo tengan. RL grep. RL grep. Ok, el comando completo sería apt-get install RL grep. Y en Fedora, si alguien tiene Fedora, dnf install igual RL grep. Ok, eso lo vamos a ocupar ahorita, si en caso de que no lo tengan. Bueno, entonces regresamos, ¿les parece? Son 9:07, me pasé. Bueno, regresamos, ¿qué les parece? 9:20. Sí. Ok, bueno, entonces, como siempre, cierro esta clase e iniciamos una nueva. ¿Vale? Ahorita nos conectamos. Vayan por un jugo, qué sé yo, una torta, un tamal, no sé. ¿Vale? Ahorita los veo.